Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la espera. Esta lluvia nos atrasó con cuestiones técnicas, pero estamos gustosas esta tarde de poder compartir desde otro lugar, desde otro espacio, también interpelados por la pandemia, esta presentación virtual en el que vamos a presentar un producto elaborado por maestras que tienen muchos años en la docencia, en el trabajo en primarias, en secundarias, nivel medio superior también, ¿no? Y que esto nos puede permitir justamente generar una interpelación a qué modelo de educación queremos, cómo en Oaxaca nos interpela también después de las reformas a la ley de educación federal, digamos, que fueron en el 2015. Entonces sí creemos que es importante para nosotras en este momento generar un mecanismo de discusión y análisis después de las reformas del 15 de mayo del 2019 que modificó los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Federal. Y bueno, esta tarde vamos a presentar una publicación titulada Puntos irrenunciables para la incorporación a la Ley Estatal de Educación en el Estado de Oaxaca, un documento elaborado por cuatro compañeras que tienen larga experiencia en las aulas, larga experiencia en los espacios comunitarios, en los espacios urbanos, en los espacios colectivos, pero también cabe destacar que son compañeras que tienen una larga trayectoria dentro de la lucha magisterial y popular en Oaxaca. Agradecemos esta tarde al trabajo que hicieron durante mucho tiempo, que ya nos contarán las compañeras ahorita, la maestra jubilada Lilia Ortiz Martínez, la profesora Beatriz Picasso Pérez, quien nos acompaña en esta tarde, la profesora Alitzel Iyali Caña también, que no nos puede acompañar ahorita, pero está totalmente presente en esta elaboración, en este momento, y la doctora Mariebna Donají Vázquez Marcial, quien se estará conectando vía virtual. Entonces vamos a entrar a un diálogo, más que a presentarles así una cosa muy, muy formal. Queremos abrir un diálogo, vamos a pedirles que nos puedan dejar sus comentarios, sus preguntas en el Facebook, ¿no?, donde se está transmitiendo esta presentación en vivo, y a las pocas personas que tenemos presenciales, pues envía de una tarjetita, un papelito que les vamos a pasar justamente para que puedan también compartirnos preguntas o reflexiones que quieran hacer en relación a los comentarios que haremos, ¿no? El documento vamos a pegar ahorita también en el chat virtual del Facebook, el link en el que pueden acceder a la publicación. Y bueno, sin más, voy a darle la palabra a la maestra Beatriz Picasso Pérez. Beatriz Picasso Pérez es licenciada en Educación Preescolar, licenciada en Psicología Educativa, especialidad en Pedagogía Crítica. Actualmente es estudiante de la maestría en Educación. Ella es participante en talleres sobre la equidad de género, sexualidad infantil, alimentación nutritiva, educación para la paz, así como el diplomado de asesora jurídica comunitaria, entre otros. Ella tiene 29 años de servicio en la educación preescolar, con las funciones de docente, apoyo técnico, técnico pedagógico, y actualmente es directora de un jardín de niños. También es defensora de derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres y de la niñez, defensora también de la educación pública. Ella es sindicalista, integrante de la sección 22 de la CENTE, integrante del colectivo Mujer Nueva, del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad del Defensor de Derechos Humanos, Damián Gallardo Martínez, y de otros precios políticos de la CENTE en el 2015. En general, pues cómo describir a Betty, pues como una activista también del movimiento social oaxaqueño. Entonces, Betty, quisiéramos preguntarte y que nos contaras cómo fue el proceso de elaboración de este documento y qué motivó, qué realidad, qué hace que ustedes se junten a decir, tenemos que sacar algo que pueda colocar en la mesa insumos, elementos, ¿no? Entonces, cuéntanos, Betty, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo fue este proceso de ustedes para que hoy tengamos en la mesa estos puntos irrenunciables para incidir en la Ley Estatal de Educación en el Estado de Oaxaca?
Muchas gracias, compañera Jessica. Pues buenas tardes, compañeros, compañeras, trabajadores de la educación, padres, madres de familia, ciudadanía en general que nos están escuchando en los diferentes lugares del estado de Oaxaca y seguramente del país también. Pues muchas gracias por escuchar nuestra palabra, por escuchar nuestro pensamiento y esa inquietud, ¿no?, que nos motivó justamente a coadyuvar, a elaborar este producto de los puntos irrenunciables, ¿no? Algo básico es nuestro compromiso ético y consciente que tenemos como agentes educativos, como sindicalistas y luchadoras sociales, de quienes a lo largo de toda esta trayectoria pedagógica y sindical, pues nuestra lucha siempre ha sido por la defensa de la educación pública, pero también ha sido una lucha pedagógica, desde nuestras diferentes comunidades educativas en la que nos hemos desarrollado, como justamente lo dijiste, ¿no?, ya casi 29 años de servicio, de dedicación a la niñez, en mi caso en el nivel de educación preescolar. Pero también esa necesidad de tener que seguir trabajando en colectividad. O sea, nos unimos 4 compañeras, 5 en su momento, para poder conjuntar estas inquietudes, este compromiso del que les acabo de mencionar, y sobre todo por esa necesidad permanente de seguir aportando pues experiencias, reflexiones, propuestas en este proceso de construcción y reconstrucción del hacer pedagógico desde una mirada crítica, ¿no? Y cuando hablamos de una mirada crítica es porque tenemos ese compromiso de seguir cuestionando, de seguir criticando esas políticas educativas propias de este sistema, donde impera una ideología pues capitalista, neoliberal y patriarcal, que ha venido con la finalidad, ¿no?, de que sigamos reproduciendo los maestros, de que sigamos enajenándonos o enajenando en este caso a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿no? Y ante ello, como maestros críticos, emancipadores, pues no podemos quedarnos o seguirnos quedando en ese nivel. Es importante seguir trascendiendo y retomar la teoría crítica como una herramienta para seguir reorientando ese pensamiento y ese hacer pedagógico hacia un proceso de transformación y emancipación de la educación y en general, ¿no?, de todo el contexto cultural, del contexto social de las comunidades educativas. Y también es importante señalar que estamos en ese compromiso de ir construyendo una educación con perspectiva humanista, con perspectiva basada en la comunalidad, en una perspectiva de equidad de género, incluyente, que nos permita justamente lograr esos propósitos, ¿no? Y bueno, algo importante es que tenemos que seguir interpretando, tenemos que seguir mirando esa realidad social, esa realidad educativa, justamente para seguirla problematizando, ¿no? Y en base a ello seguir reconstruyendo esas propuestas educativas. Y bueno, los escenarios creo que efectivamente, cuando hablamos de contextos, nos remite a que la educación tiene que seguir siendo valorada de manera permanente. ¿Y quiénes? Pues los maestros, las maestras, quienes estamos directamente en las comunidades educativas, ¿no? Juntamente con la voz de la niñez, con la voz de los padres y las madres de familia. Entonces, realmente hoy nosotras creemos en esta educación emancipadora y que podemos seguir construyendo en ella, ¿no? Y que no podemos quedarnos solamente en las experiencias, sino que tenemos que seguirlas aterrizando en una sistematización justamente de esas experiencias y sobre todo que puedan trascender a ser, como bien dijiste, ¿no?, una herramienta, un medio, un material para pues todos, ¿no?, los compañeros y las compañeras, y esto mismo seguirlo trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues doy mi primera participación y muchas gracias por permitirnos estar acá. Gracias, Betty, muchas gracias. También es importante decir que las compañeras hicieron una investigación de campo, justamente tratando de colocar en el documento pues estadísticas que dan cuenta justo también del lugar que ocupa Oaxaca a nivel nacional, de cómo está la situación de pobreza, también de analfabetismo en el estado, y que justamente en esta realidad compleja de Oaxaca, y que es de los estados que también ya están en el límite de la aprobación de la reforma educativa,
Recordemos que había un plazo que feneció el año pasado y que aún es un tema pendiente y que efectivamente qué mejor que escuchar las voces también de compañeras que no solamente han estado en las aulas, en las comunidades, en el movimiento, en la interacción cotidiana con niñas y niños, sino también quienes han pasado por ser dirección política en la sección 22. Y con esto quiero presentar a la maestra ya jubilada, Lilia Ortiz Martínez, quien es profesora en educación primaria, fue de la generación 79-83 del grupo D, del Centro Regional de la Educación Normal en Oaxaca, es licenciada también en Contaduría Pública, generación 86-91, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO, tiene la maestría en Contribuciones por parte de la Facultad de Derecho. Y bueno, qué decir, pues Lilia cuenta con 35 años de experiencia en el servicio magisterial, de los cuales 14 años fue en escuelas multigrado, presentación ante el YEPO del proyecto escolar 2002-2003, integrante del Comité Ejecutivo Seccional en el periodo 2012-2016 e integrante de la Comisión Política a partir de septiembre del 2015. Y bueno, ¿quién no recuerda todo lo que pasó de septiembre del 2015 hasta el 16, verdad? Fue un proceso difícil. Entonces, Lilia, igual, si nos puedes compartir estos puntos irrenunciables que ustedes valoraron y pues agradecerte pues también que hoy nos puedas ilustrar con parte de tu trabajo en el hacer cotidiano en educación. Adelante, Lilia. Muchas gracias, buenas tardes. Estos puntos irrenunciables para incorporar a la Ley Estatal de Educación en el Estado de Oaxaca nace porque la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019, que modifica los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, aún está en espera de armonización mediante la Ley Educativa Estatal. Es producto de la experiencia de docentes frente a grupos escolares en un esfuerzo por compartir las necesidades que se observan en el ámbito educativo. Pretende motivar a las y los trabajadores de la educación en el desarrollo de proyectos educativos comunitarios a través del trabajo colaborativo y enfrentar el detrimento de los derechos laborales. Fue escrito en la etapa de contingencia sanitaria, donde se visibilizaron aún más en el ámbito educativo. Se acentuó la exclusión educativa, la desigualdad ante la continuidad de un sistema educativo lineal, reafirmándose la necesidad de fortalecer el trabajo pedagógico comunitario. Las vivencias y experiencias en el movimiento magisterial y social del 2006 en nuestro estado de Oaxaca, sin duda nos hizo aprender y reaprender a leer la realidad educativa y social, consolidando la conciencia y reorientar nuestra práctica educativa. Del mismo modo, el movimiento magisterial a nivel nacional, a partir del 2013, ante la imposición de la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, luchamos como maestros y trabajadores de la educación por la defensa de la educación pública, laica, gratuita y de los derechos de los trabajadores. Fue detonante para resignificar el hacer educativo, no solo participando en el activismo político, sino ponderar la reflexión, el análisis, y romper paradigmas positivistas desde la colectividad y los procesos dialógicos. Un motivo más de este documento es la necesidad de seguir exigiendo hacia los diferentes ámbitos e instancias el reconocimiento laboral, social y económico de los trabajadores de la educación de manera justa y digna, pero también de atención y resolución a las diferentes necesidades de infraestructura y servicio de las escuelas. Los apartados de este documento consideran temas fundamentales: la educación integral con enfoque de derechos humanos, el proyecto educativo comunitario, valoración de los alcances educativos, reconocimiento a la labor educativa, instituciones formadoras de docentes y desarrollo profesional, infraestructura educativa, transparencia y rendición de cuentas. La educación integral con enfoque de derechos humanos. Un sistema educativo que asume como ejes el individualismo, la competencia, la medición, jerarquización, la estandarización y la sumisión de todos los actores del proceso educativo, no puede promover en ningún sentido una educación integral. Proponemos una educación como proceso que contribuya a la formación integral de las niñas, niños y jóvenes para su sobrevivencia humana,
con cultura como sentido de vida y del grupo social para conservar el territorio y la naturaleza. El artículo 2 constitucional establece que la nación tiene una composición pluricultural, por lo que la educación que imparta el Estado garantizará una educación intercultural, fortalecerá la difusión, rescate y permanencia de las lenguas originarias del Estado, respetará, preservará y desarrollará las culturas de los pueblos originarios y afroamericanos, implementará acciones para producir textos y materiales educativos impresos y electrónicos en lenguas originarias para favorecer la formación de lectores y escritores, así como generar espacios de mayor difusión y circulación. Establecerá centros de investigación, recopilación, documentación cultural educativa en lenguas originarias. Creará espacios gratuitos de radio y televisión para la difusión de los proyectos educativos en lenguas originarias. Garantizará la prestación del servicio educativo sin condicionar el número de alumnos y alumnas. La autoridad educativa estatal, así como los organismos centralizados y descentralizados del sistema educativo que brindan educación pública, deberán reconocer a los proyectos educativos comunitarios como procesos generadores de conocimiento. El proyecto educativo comunitario es un recurso que facilita la intervención del docente y de todos los agentes sociales. Es una construcción reflexionada en colectivo y comunidad que problematiza la realidad educativa y social, recupera el conocimiento comunitario y los saberes de la práctica educativa articuladas a la formación crítica de los sujetos. En el ciclo escolar 2002-2003, trabajando en escuelas multigrado, se presentó ante el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca el proyecto escolar Las Matemáticas Prácticas. Si se hubiera dado continuidad a este trabajo, la situación educativa en nuestro estado estaría en mejores condiciones. Se dejaron pasar 19 años y esperemos hoy se retome. Valoración de los alcances educativos. Contraria a la idea de la evaluación como instrumento punitivo de control en educación, proponemos que la valoración de los procesos educativos en el estado de Oaxaca deba tener como finalidad la transformación de la práctica educativa a través de la permanente reflexión, la crítica y la autocrítica, que a su vez toma en cuenta las características sociales y culturales de los pueblos de la entidad. La valoración de los proyectos educativos y comunitarios, el aprendizaje, los saberes de los estudiantes, la práctica docente, las funciones directivas, la supervisión administrativa y de apoyo a la docencia debe ser integral, considerando el contexto social y cultural económico de nuestra entidad. Como producto de la valoración de los alcances educativos, los integrantes del colectivo escolar o comunitario que hayan participado en la aplicación e incidencia de la transformación de la educación podrán proponer contenidos a la autoridad educativa estatal. Reconocimiento a la labor educativa. La autoridad educativa estatal deberá reconocer laboral, social y económicamente a los y las trabajadoras de la educación a través de la constitución de colectivos, el trabajo realizado en proyectos educativos comunitarios y su aplicación e incidencia en la transformación de la escuela y comunidad, teniendo derecho a los ascensos, incentivos y promociones que la ley otorgue a los trabajadores del sistema educativo nacional. Se reconocerán a los siguientes niveles educativos: inicial, preescolar, primaria general, educación indígena, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, educación física, educación especial, niveles especiales, CEOs, CEBAS y misiones culturales, personal de apoyo y asistencia a la educación y formadores de docentes. Las instituciones formadoras de docentes y desarrollo profesional. La diversificación de las instituciones formadoras de docentes ha traído, entre otras repercusiones relevantes, la pobreza de recursos con que cada institución cuenta para su funcionamiento. Ofrecen licenciaturas con diversos planes y programas de estudio, pero hacen falta proyectos y recursos destinados a la investigación educativa, la difusión de la cultura
y extensión académica. Por otra parte, existe desvinculación entre la formación pedagógica que se recibe en las instituciones formadoras de docentes y la demanda de nuevos docentes que hagan frente a la realidad multicultural del estado de Oaxaca. Debe realizarse la progresión y correlación de contenidos del plan y programa de estudio de las instituciones formadoras de docentes para unificarlos, atendiendo la diversidad sociocultural de la entidad. La autoridad educativa estatal atenderá las necesidades de actualización de los trabajadores de la educación, brindando gratuitamente en escuelas públicas diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. En materia de infraestructura educativa, en Oaxaca hace falta la existencia real de un padrón respecto a las condiciones de las escuelas, que contemple los seguimientos de sus mejoras. Por ello se propone que al inicio del ciclo escolar cada plantel educativo presente a la autoridad educativa estatal sus necesidades, acompañadas de un proyecto educativo comunitario, con soporte documental y gráfico, en donde se rescate el tequio y la construcción alternativa. Con esa información se elaborará un escalafón de prioridades que será publicado en el periódico oficial del Estado. Las autoridades municipales las publicarán en cada municipio de la entidad. Debe establecer que las obras de infraestructura que se realicen en las escuelas sean ejecutadas por trabajadores y trabajadoras del lugar donde se encuentre el plantel educativo, así como los materiales con que cuente la comunidad. Esto es, que se rescate la sustentabilidad de los materiales de construcción, se promueva el cuidado del medio ambiente y se mejoren las condiciones económicas de las y los trabajadores de las comunidades. La falta de agua es constante en los planteles educativos, por lo tanto, deben contemplarse las gestiones necesarias para la construcción, mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la recolección y potabilización de aguas fluviales para que las escuelas no carezcan de este vital líquido. Por otra parte, en la entidad debe ser prioridad atender a las escuelas que se encuentren ubicadas en zonas socioeconómicas consideradas de alta y muy alta marginación, sin servicio de agua y sanitario. Además, los daños ocasionados por fenómenos naturales deberán atenderse de manera prioritaria. Se fortalecerán los albergues escolares e internados. Para tal efecto, deberá verificarse mínimo al inicio, a mediados y al final del ciclo escolar, con una encuesta muy precisa para conocer el estado de la infraestructura, equipamiento, recursos humanos y alimentación para solventar sus necesidades. En transparencia y rendición de cuentas, los recursos destinados a la educación en Oaxaca en la actualidad son insuficientes. Además, carecen de un mecanismo o sistema eficaz específico de rendición de cuentas autónomo. Deben transparentarse con la participación de todos los actores educativos y la ciudadanía. La distracción, desviación, dispendio, negligencia e incorrecta aplicación de los recursos económicos destinados a la educación serán motivo de sanciones que contemplen las leyes penales, civiles y de responsabilidad administrativa aplicables. A grandes rasgos, estos son los puntos irrenunciables y el documento que hoy presentamos. Gracias, Lilia. Sin duda alguna es una herramienta importante justamente para poder ir generando estos debates en las escuelas, en los colectivos, en los comités de padres y madres de familia y en la sociedad, justamente, porque creo que el tema del modelo educativo es lo que marca las sociedades también, lo que marca la percepción de una sociedad crítica. Y bueno, quisiera regresarle la palabra a Beatriz Picasso para que nos pueda ahondar un poco más sobre los elementos por los cuales estas propuestas salen y que puedas también reforzar estos irrenunciables que trabajaron arduamente, pues creo que fue casi un año, ¿no? Casi un año trabajando este documento. Para Consorcio siempre es un gusto acompañar estos procesos de diálogo, de crítica, de propuesta, pero también como ir aprendiendo, ¿no? Ir aprendiendo ahora sí literalmente de las maestras, de las profesoras que nos formaron en las aulas y que hoy, pues para mí es un placer poder
estar con ellas, de quienes también hemos aprendido mucho. Entonces, Betty, por favor, si nos puedes compartir un poco más sobre el documento. Bueno, la verdad es que habría mucho que compartir, hablando de experiencias, pero también tratando de hacer ese ejercicio de sistematización. Es como logramos, ¿no?, sacar este documento de los puntos irrenunciables, que después de haber escuchado a la compañera Lilia, nos podemos percatar que son esos 7 puntos irrenunciables, ¿no?, que debe de contener una ley estatal de educación. Sin embargo, me abocaría un poquito a lo que es el proyecto educativo. Creo que para el magisterio, para los trabajadores de la educación, es hablar de algo, de una herramienta básica, importante, y sobre todo en esta etapa en las comunidades educativas, en cualquiera de los niveles. Nosotros hemos enfatizado a que el proyecto educativo es comunitario, ¿no?, porque hoy creo que la concepción que hoy damos a las escuelas ya no son las mismas, ¿no?, que considerábamos tradicionalmente, o en un paradigma positivista, ¿no?, donde la escuela era algo, era como lo dicen otros pedagogos, ¿no?, simplemente un espacio de 4 paredes y donde el maestro estaba ahí reproduciendo un sistema político, ¿no?, determinado de este sistema capitalista, sino que hoy, desde un enfoque justamente comunitario, desde un enfoque en la comunalidad, nosotros consideramos que nuestras escuelas son centros educativos comunitarios, ¿no?, y por lo tanto nuestros proyectos también tienen que ser enfocados ya a esa mirada. No podemos seguir fragmentando, ¿no?, ni el proyecto, ni los contenidos, ni los objetivos o propósitos del proceso de formación integral, ¿no?, que debe de tener la niñez. Esa es una puntualidad que quiero hacer, ¿no?, que le hemos denominado proyecto educativo comunitario. Y bueno, y retomando el proyecto educativo comunitario, es importante también mencionar que aunque los maestros y las maestras vamos construyendo, ¿no?, nuestros currículos o los contenidos que debemos de trabajar de acuerdo al contexto social, al contexto cultural, al contexto político de nuestras comunidades, es importante enfatizar en que hay necesidad de retomar ciertos ejes o ciertos aspectos que coadyuvan, ¿no?, a ese proceso por mejorar las condiciones de vida de los estudiantes. Y en ese sentido, en el proyecto educativo, consideramos la importancia de la cultura herbolaria de nuestros pueblos originarios, ¿no?, así como la medicina tradicional, la importancia hoy en día de seguir trabajando sobre la salud a través de la nutrición, que es algo muy importante para combatir una de las problemáticas, ¿no?, que permea ahorita, como es el sobrepeso, la obesidad en los estudiantes. La importancia de seguir cuidando, conservando las plantas, los animales, ¿no?, y sobre todo los que están en extinción. Por otra parte también el rescate de nuestras lenguas originarias, sus bailes, sus músicas, su danza. O sea, creo que es algo que los maestros y las maestras tenemos que seguir retomando, como lo son nuestras raíces, ¿no?, culturales. Pero algo muy importante que sí se ha tocado en los diferentes niveles educativos, pero que no han venido considerados en los programas, como lo es el tema de la salud, la sexualidad, y entre ellos pues el cuidado del cuerpo, ¿no? Son temas que se tocan muy poco o van implícitos, van implícitos, pero que no los trabajamos realmente como una necesidad hoy en día, ¿no? Y en ese sentido estamos pues planteando que debemos de tomar el cuidado y el autocuidado del cuerpo como primer territorio a conocer, cuidar y defender, la sexualidad como un derecho y perspectiva transversal, la salud, la vida y la integridad como seres humanos, los derechos de la niñez y de los seres humanos desde la perspectiva de género, y la afectuosidad como un espacio de desarrollo afectivo, empático y social del ser humano hacia los y las otras, ¿no? En nuestras experiencias que nos compartíamos,
Justamente decíamos que estos temas había que enfatizarlos en nuestro proyecto educativo, porque hoy en día, sobre todo ante el contexto en el que estamos, pues se hace necesario y no lo debemos de perder de vista, independientemente, insisto, en que nuestros currículos hoy podemos seguirlos construyendo y reconstruyendo a partir de las condiciones y características de cada uno de nuestras comunidades educativas, de la niñez y en general de todo el contexto, ¿no? Por otra parte, un punto importante también dentro de los puntos, ya lo comentaba la maestra Lilia, la valoración de los alcances educativos. Hoy también nosotros creemos que tiene que ser una valoración del proceso educativo la que tenemos que estar haciendo, justamente para seguir reconstruyendo y mejorando nuestras prácticas educativas, pero también con ese reconocimiento de que hoy no solamente debe ser una valoración individual del maestro o la maestra, ¿no? Como lo pretende hacer justamente la reforma educativa, de seguir queriendo evaluar de manera vertical, de manera individual, a través de una competitividad, ¿no? Entre el mismo magisterio, sino hoy la valoración tiene que ser de manera integral, hablando de todo el colectivo, de todo el trabajo de colectivo que se desarrolla en las comunidades educativas, de todos los agentes educativos que están integrados, ¿no? Desde la niñez o los estudiantes, padres, madres de familia, las autoridades, todos los que participemos en este proyecto educativo, debemos de ser partícipes de esa valoración y no como una evaluación que tenga que rendir un informe o rendir un producto o rendir una calificación, ¿no? De quién sabe más que otro o quién puede más que otro, sino en ese trabajo de horizontalidad. Entonces nosotros también es algo que enfatizamos, ¿no? En la importancia de la valoración de los proyectos educativos, ya con las características que dio la compañera Lilia. Y bueno, finalmente, pues no quisiera dejar de lado, viene en la revista que más adelantito se les va a presentar, pues la importancia que tiene retomar también el contexto nacional, el contexto de nuestro estado de Oaxaca, sobre esa realidad educativa, ¿no? En la que el magisterio tenemos que enfrentar esos retos día a día al desarrollar nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Y por eso me voy a permitir, pues, presentar unas diapositivas sobre un informe que retomamos del 2015 por diferentes instituciones y que, bueno, ellos mismos, ¿no? Nos arrojan algunas cifras que puede ser como una base que nos permita seguir investigando realmente ese contexto en el que desarrollamos la educación. Y bien, pues voy a iniciar con un informe que da el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, donde nos hace mención que Oaxaca es la segunda entidad con mayor porcentaje de población indígena, con un 43.7%. ¿Sí? Esto es una característica muy importante de cómo está conformado el estado de Oaxaca. Y en el 2015, 847.513 indígenas teníamos en edad escolar, siendo un 45.1% de la población en Oaxaca. Lo que se confirma que de los 570 municipios de Oaxaca, 293 eran indígenas, lo que significaba un 40%. También por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se nos dice que Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de pobreza, con un 68.1% de sus habitantes en esta condición. Aunado a toda la diversidad cultural, seguramente se vuelve un reto para el gobierno federal y estatal garantizar el derecho a la educación de las niñas, de los niños, adolescentes y jóvenes. Por otra parte, la población indígena del estado de Oaxaca justamente demanda de las políticas educativas una educación de respeto a las culturas, a las lenguas, a los saberes comunitarios que promueven el desarrollo de las comunidades. Otro de los elementos que también se nos hizo muy importante retomar es el informe que da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2014, donde menciona que el estado de Oaxaca ocupa el quinto lugar en agresión escolar en menores de 12 a 15 años, principalmente de tipo psicológico, discriminatorio y físicas, siendo la violencia escolar un tema presente, ¿no? Según el INE 2019.
y por lo que esta realidad demanda una educación centrada en el combate a la violencia, y que hoy dentro de estos retos pues está el de tener que trabajar con principios como la reciprocidad, la hermandad, y la solidaridad. Así también se nos da en este informe que en México existe un número importante de planteles educativos que no cuentan con los estándares mínimos para asegurar el aprendizaje, ya que del total de escuelas diagnosticadas por este instituto, se identificó con mayor rezago de infraestructura a Guerrero y Oaxaca, Chiapas y Veracruz, ¿no? Donde el 52% de las escuelas carecen de agua potable, un 78% no tiene servicio de drenaje, un 92% no cuenta con acceso a internet. También nos dice que en México 46.515 escuelas están sin agua, lo cual equivale a un 23% del total de los planteles de acuerdo a la SEP, y en Oaxaca 4 de 10 escuelas no cuentan con agua potable en un 44%, ¿no? Actividades básicas como lavarse las manos, pues es difícil de lograr para los estudiantes cuando la falta de agua es constante en los planteles educativos, ¿sí? Estos solamente son algunos referentes. Sabemos que en el país, en el estado de Oaxaca, predominan muchas más problemáticas, ¿no? Como la pobreza, la discriminación, la marginación, la carencia de muchos recursos, como ya acabo de mencionar, el agua, pero también la luz, el drenaje, y esto no es desconocido para el magisterio, quienes nos encontramos vivenciando y enfrentando todos estos retos día con día en las diferentes escuelas, ¿no? Y no se diga ante este contexto de la pandemia por el COVID-19, pues justamente, ¿no? Ese sigue siendo una de nuestras exigencias, que tenemos que contar justamente con estas necesidades, con estos recursos básicos, como es el agua, para tener las condiciones necesarias, ¿no? Y poder seguir desarrollando ese hacer pedagógico del que estamos hablando. Gracias, Jessy. Bueno, pues muchas gracias, Betty. Como podemos ver, pues realmente tiene mucho que dar estos irrenunciables, porque no solamente estamos hablando como del aula, ¿no? Sino estamos hablando de la parte social, estamos hablando de la parte de la construcción colectiva, pero también de poner en blanco y negro las realidades donde aterriza los proyectos educativos, donde aterriza la formación de las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, que justamente es el desafío en este tiempo, ¿no? Y creo que algo que decía Betty, que no quisiera dejar de remarcar, pues este tema del cuidado, autocuidado del cuerpo, ¿no? El tema de la salud emocional y mental, que creo que es otro súper elemento importante, y que creo que en estos tiempos de pandemia esa es una gran pregunta. ¿Cuáles son las metodologías que se van a implementar para el retorno y el reencuentro emocional, de abrazos, para el reencuentro de mirada, de estar en el mismo espacio después del aislamiento que vivimos por vía de la pandemia? ¿O va a seguir así? Y entonces, ¿qué recursos se integran a la metodología de intervención en las aulas mientras siga virtual? Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta con los irrenunciables, pero para eso tenemos una comentarista en general del documento, que es la doctora Mariebna Donají Vázquez Marcial. Ella es licenciada en Educación Primaria del CRENO y tiene una maestría en Educación, Campo Formación Docente de la UAPJO, y es candidata a doctora en Estudios Críticos del Lenguaje por la Facultad de Idiomas de la UAPJO. Entonces vamos a hacer un enlace virtual con la doctora Mariebna para que ella pueda hacer su intervención. Gracias, Mariebna, por haber aceptado comentar este documento y por haber contribuido a fortalecer también el trabajo colectivo que hicieron las tres compañeras, Lilia, Betty y Alitzel, que creo que también el aporte de Alitzel fue un aporte fundamental, y que sin duda alguno estas experiencias del trabajo en campo fue parte de lo que le da sentido más fuerte a esto. Entonces, Mariebna, sin más preámbulo, te dejo la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, yo soy Mariebna Donají Vázquez Marcial y me da mucho gusto poder compartir este espacio, aunque sea de manera virtual. Discúlpenme, me traslaparon las actividades y ya no pude asistir presencialmente a
a la reunión que está en Concio, pero bueno, quiero desde aquí manifestar que estoy muy complacida de que este haya salido pues de esta manera, ¿no? Con el apoyo de consorcio y sobre todo con las compañeras que en verdad, pues tengo que decir, son admirables precisamente porque son compañeras maestras que han vivido las situaciones que han generado un conocimiento un conocimiento colectivo a partir de su propio trabajo. En ese sentido, pues preparé una presentación que quiero compartir con ustedes para que podamos a lo mejor, un poco, no quiero salirme, obviamente no es salirse del contexto en el que estamos, pero a ver, si me avisan si ya se ve. Bueno, mi idea para esta presentación era preguntarme cuál es la participación del magisterio en las decisiones sobre la educación pública. Creo que mucho se nos ha dicho que desde mucho tiempo se nos ha dicho que nosotros los maestros, pues lo que tenemos que hacer es ejecutar los planes y programas, ¿no? Entonces, aquí yo me pregunté si es posible una propuesta educativa realizada desde el magisterio, ¿no? Cómo nos hemos conformado como magisterio, pues ha tenido una historia, ¿no? Una historia que inicia de una etapa profesional, ¿no? Cuando los docentes aprendían artesanalmente sus tareas, eran autores de tareas diseñadas por otros, ¿no? Y de ahí, bueno, de hecho, hasta la formación de docentes, pues era técnica, ¿no? A un nivel técnico, no había una verdadera profesión, ¿no? Cuando se hace institucionalmente se vuelve una profesión, cuando transitamos institucionalmente a la licenciatura, ¿no? Cuando los profesores se forman como licenciados, también se ofrece maestros a supuesta libertad pedagógica, ¿no? Pues ya se les da otro estatus, pero también permanecíamos en la idea de generar un ente, pues que sí fuera muy bien formado, pero finalmente individualista, ¿no? Posteriormente hay una etapa donde supimos que el magisterio, que como magisterio puede ser con el acompañamiento de los otros, ¿no? Con el acompañamiento de nuestros propios compañeros profesionistas. A esta etapa se le llama la etapa del profesional colegiado, y la colaboración entre docentes es la principal fuente de aprendizaje profesional y de desarrollo de escuelas. Y posteriormente está una etapa postprofesional generada por las nuevas geografías sociales, por unas nuevas formas, nuevos retos que tenemos día con día. En general, todas las profesiones tienen estos retos con los que tiene que ir cambiando y con los que tiene que ir adaptándose. Esto es un poco lo que nos estamos viviendo en este momento y queremos compartir, ¿no? A partir de esta experiencia de la elaboración de este documento. ¿Cómo podemos hacer dentro de nuestra propia profesión una forma de crecer nosotros mismos, ¿no? Las profesiones, nosotros queremos ser creo que estamos en esta etapa de ser una profesión que se construye a sí misma, que podemos proponer unos sujetos reflexivos, autónomos, que podemos proponer contenidos para nuestra propia actividad profesional, ¿no? Decía Betty, decía Lilia, cómo es necesario proponer contenidos desde la comunalidad, desde las propias necesidades
de las comunidades. Esto también nos permite ser pues profesiones autoorganizadas, ¿no? Organizarnos a muchos niveles, a un nivel del currículum, por supuesto, pero también de los participantes, empezar a incorporar a los padres de familia, a las autoridades municipales, a las ideas de otros participantes, ¿no? Y finalmente, bueno, las profesiones también son autopoéticas o se construyen su propia identidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, construir una identidad de un profesionista. Obviamente que queremos ser unos profesionistas críticos, ¿no? Que atiendan a las necesidades de las comunidades. Entonces, bueno, esto nos va dando la posibilidad de hacer propuestas educativas desde los propios docentes, ¿no? Ya hemos crecido como una profesión que nos permite no solamente obedecer al Estado y sus dictados, sino también ser unos profesionistas que pueden proponer cosas hacia su propia profesión. Bueno, también esto está dado por o sea, una necesidad, ¿no? Debemos hacer estas propuestas son una necesidad de contrapeso. Bueno, así lo ha sido, ¿no? Desde etapas de la dictadura, post-1968, las crisis económicas de los años 80 y sobre todo el despliegue de las propuestas neoliberales en los años 90, pues ha hecho de nuestra educación, primero de los estados, ¿no? Esta presión económica, los organismos internacionales, ha generado un empobrecimiento del Estado, que está obligado al ahorro y a la austeridad en educación, y donde se renuncia al compromiso de garantizar una educación pública, una educación gratuita, una educación de calidad, si lo queremos ver así, ¿no? Pues bueno, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Ya lo decían las compañeras en el sexenio pasado con mucho más viveza, la tendencia a la privatización de los servicios activos, y como ha sucedido en otros países, ¿no? El caso de Chile es dramático, la litigación del acceso a la educación superior. Esto nos hace decir, bueno, es necesaria una propuesta desde el magisterio, ¿no? Esta es la razón por la que no podemos permanecer así, ¿no? Si somos unos agentes críticos, si somos unos realidades, necesitamos también tomar nuestra propia posición. Entonces, aquí la propuesta, esta propuesta también requiere ser un contrapeso, ¿no? A la educación neoliberal, ¿no? Pero esto no, o sea, estas propuestas como la que estamos presentando ahora, pues como decíamos, no surge de la nada, tiene una historia. Nosotros queremos retomar esta historia, queremos fortalecerla y queremos proponerla como algo, pues, que se institucionalice como una ley, ¿no? Al respecto, ¿no? Experiencias de educación popular, de la educación social, de la educación contracultural, pues ha sido bastante evidente también, o sea, con la propia gente que no puede quedarse, pues, mirando cómo se devasta, cómo el neoliberalismo devasta pues todo, ¿no? Todo desde los territorios hasta los derechos humanos, los derechos de los trabajadores. Y bueno, las propuestas de educación alternativa en América Latina propiamente, pues han sido evidentes, quizás a lo mejor todos conocen, pero a partir de los años 70, por ejemplo,
hubo propuestas educativas desde el clero progresista, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, estos movimientos de la teología de la liberación, por ejemplo, en Chile, los movimientos mapuches, del bien común, la solidaridad, basados en la economía, de una economía colaborativa, cooperativa, ¿no? Son ejemplos. El gremio y organizaciones sindicales, ¿no? Por ejemplo, los movimientos en Argentina, ¿no? En los movimientos magisteriales y de otro tipo. La defensa de la tierra que se ha hecho en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, ha generado bien propuestas de educación alternativa. En México, bueno, tenemos que se han conocido unas propuestas alternativas desde los pueblos originarios en el modelo zapatista, ¿no? Y bueno, en general, ya cuando a lo mejor se logra tener una institucionalización de la educación desde una perspectiva pues contra neoliberal, pues ha habido siempre la imposición imperialista ha tratado de atacar, ¿no? A países como Cuba, Venezuela, Bolivia y todo el que se pueda, lo que pueda sonar a progresismo. Entonces, ahí están los antecedentes, o sea, sí hay una posibilidad, ¿no? Hay una necesidad de hacer unas propuestas alternativas, realmente alternativas. No voy a hablar de esto que presento en la pantalla. Yo busqué, hay mucha sistematización ya de alternativas, de propuestas alternativas, desde este ejercicio lo hizo la UNAM en un programa de propuestas alternativas, buscan sistematizar estas propuestas y han documentado muchísimas propuestas. Yo solamente las puse así a propósito para que veamos que hay muchas propuestas, pero están dispersas, no tienen algo con lo que puedan sostenerse también. Y esta es la necesidad de querer hacer, de querer proponer unas leyes, ¿no? Unas formas en las institucionales, en las que no haya posibilidad de que se violenten esto que nosotros estamos proponiendo. Finalmente, creo que una propuesta educativa desde el magisterio es posible en este momento, porque los docentes hemos transitado una historia de empoderamiento que nos permite realizar una profesión y junto con ella poder sociedad con un compromiso político. Creo que esto es real, es posible, pues. Y una propuesta educativa desde el magisterio también es necesaria porque debemos hacer un contrapeso a las políticas neoliberales devastadoras de la educación pública. Entonces, el compromiso del magisterio, pues, es defender y luchar por la educación pública para el pueblo, ¿no? Que esa es nuestra propuesta finalmente, para el pueblo, con el pueblo y desde nuestro propio papel como pueblo, que somos el magisterio, ¿no? Y bueno, pues con esto finalizo, gracias. Pues muchas gracias, Mariebna, por estas reflexiones, Jessica, y aportes que nos colocan compañeros. y complementan pues esta presentación que han hecho la maestra Lilia, Betty, en este trabajo colectivo que se hizo, y efectivamente creo que parte de lo que deja esta primera experiencia de una aproximación documental de cara al desafío que significa para el Congreso del Estado de Oaxaca, creo que es un primer punto, pero luego los debates que hay que hacer para la participación en la creación de esa ley. O sea, creo que también hay una interpelación importante a partir de este ejercicio de que tiene que ser una ley que llame a la participación, que llame a la inclusión de diversos temas,
porque seguramente hay más temas que faltan incluir. O sea, creo que es una primera aproximación, pero tampoco creemos que es el absoluto, pero ya es unos primeros elementos que se colocan. Y bueno, me voy a permitir leer algunos de los comentarios y colocar algunas preguntas de las que tenemos para nuestros panelistas. Bueno, dicen que muchas gracias, es un aporte crítico y necesario en estos tiempos que nos ayudarán en la reflexión colectiva. Bueno, muchas felicitaciones para las autoras de Los Irrenunciables, reconocen que es un trabajo interesante. Hay una pregunta, Lilia, que no la contestes ahorita, pero que te la voy a dejar para que tú la contestes, que es ¿por qué el título de Irrenunciables? ¿No? Luego la otra es, ¿este trabajo debe llegar a la Cámara de Diputados? Sí, yo creo que sería un buen ejercicio poder tener un diálogo con los diputados y presentar justamente también esta reflexión y esta parte que podrá nutrir sin lugar a duda el trabajo que se esté haciendo para la creación de la ley de la Ley Estatal de Educación en el estado de Oaxaca. Otra compañera, Claudia Fuentes, dice, qué buenas propuestas, coincido mucho, aunque también desde mi experiencia como profesora puedo comentar que las propuestas que resuelven problemáticas internas respecto a la labor del profesorado, desde acá de la costa. Otro es muy buen análisis de la situación, ojalá lo puedan promover. Qué gusto ver a la maestra Mariebna, tiene una gran capacidad, talento admirable, una profesora apreciable de parte de Juan José Villarreal. Saludos a las maestras, saludos al panel, ¿no? Y bueno, ojalá puedan seguir compartiendo. Hay una pregunta que dice cómo homologar la Ley General de Educación en un México tan diverso, cultural y económicamente diferente. ¿Qué respuesta ha dado la 4T a nuestra entidad en las propuestas de educación comunitaria? ¿No? Más ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado los artículos 56, 58 y 58 del capítulo 6 de la educación indígena. ¿Qué tan viables ven, Betty, te voy a poner esta, qué tan viables ven que estas propuestas puedan ser incorporadas a la ley estatal en Oaxaca? Bueno, voy a dejar aquí estas primeras preguntas, entonces no sé, Lilia, si contestas sí, la de por qué hay irrenunciables, y Betty, tú contestarías la otra, ¿no? ¿Por qué irrenunciables? Porque el 10 de diciembre del 2012, a 9 días del mandato, Enrique Peña Nieto presenta la reforma mal llamada educativa a los artículos 3, 31 y 73. En esa mal llamada reforma educativa, los trabajadores de la educación perdimos nuestros derechos laborales. Nos crearon un régimen de excepción, nos sacaron del artículo 123, apartado B, y nos crearon una ley del servicio profesional docente. En ese esquema, nuestros derechos laborales quedaron totalmente pisoteados y fuera. Aparte de eso, había un programa muy agresivo que se llama, o le llamaba en aquel entonces el titular de la SEP, Programa de Reconcentración de Escuelas, que no era otra cosa más que cerrar escuelas multigrado. 14 años de servicio docente, de los 35 fueron en escuela multigrado. Un maestro tiene que trabajar con 2 grados, 3 grados al mismo tiempo. Esa es la situación del estado de Oaxaca. Reconcentrar una escuela desde el escritorio se ve muy fácil, pero los que conocemos la realidad educativa de Oaxaca sabemos que cerrar una escuela en una comunidad unitaria, bidocente o multigrado implica que los alumnos tengan que caminar hacia una escuela de organización completa. Por supuesto que como maestros nos opusimos y nos opondremos al cierre de los planteles.
Y esa parte se luchó y se seguirá luchando por esa educación gratuita. Y se perdió ese derecho que estaba en el artículo 123, apartado B. ¿Por qué irrenunciables? Porque jamás vamos a renunciar a nuestro trabajo con los alumnos. Nuestras aulas jamás desde un escritorio van a decir cómo entablar un diálogo con nuestros alumnos. ¿Cuántas y cuántas veces he recordado cómo inicié mi servicio? Había que caminar a la comunidad, había que ver niños sin zapatos caminando para llegar a la escuela, llevando sus taquitos. Y el maestro lo éramos y lo somos todo, porque no somos nada más quienes los escuchamos, quienes les enseñamos. Somos los doctores de la comunidad, somos a quienes se acercan, y ese vínculo jamás vamos a permitir que se rompa. Por eso son los mínimos irrenunciables y que vamos a defender en cualquier trinchera y en cualquier espacio, y que jamás vamos a claudicar por esa defensa. Gracias, maestra. Adelante, Betty. Bueno, una de las preguntas que están haciendo es qué tan viable es que se incorporen estas y otras propuestas a la ley estatal en Oaxaca. Bueno, definitivamente lo que acaba de comentar la compañera Lilia, ¿no? Como sindicalistas, como trabajadores de la educación, como luchadores sociales, tenemos que seguir dando esa lucha permanente, ¿no? En todos los ámbitos, a todas las instancias. Creo que la lucha que hemos dado en las calles, como la lucha que hoy estamos dando desde la cuestión pedagógica, hoy también se vuelve una lucha ante las diferentes instituciones, ¿no? En este caso, las legislativas, la Cámara de Diputados, ¿no? Que le compete, ¿no? Le compete. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que muchas veces ellos no retoman la realidad educativa, ¿no? Y hoy nosotros como maestros y maestros, como los que nos encontramos directamente ante este escenario educativo, creo que estamos en nuestro derecho de seguir exigiendo, ¿no? Pero de seguir también colocándolo desde una manera sistemática, ¿no? Y por eso es que el documento, hoy justamente que lo estamos presentando, estos puntos irrenunciables, pero también la necesidad de escribirlos, porque así vamos a poder también enviarlas, ¿no? En este caso a la Cámara de Diputados, o buscar los medios y que lo puedan reconsiderar. Yo creo que a nosotros nos toca eso, exigirlo, aportarlo, ¿no? Y seguir exigiendo para que ellos cumplan con ese deber que tienen con la ciudadanía, con el pueblo, con la comunidad, etcétera. Entonces, en pocas palabras, que no quede de nosotros, los maestros y las maestras, seguir construyendo esas propuestas, ¿no? Y seguir exigiéndolo de diferentes maneras, desde las calles como lo hemos hecho, en la cuestión pedagógica y hoy en la cuestión legislativa. Y bueno, otras de las preguntas que están aquí consideradas es, dice, ¿cómo superar la brecha de desigualdad entre el norte-sur de nuestro país? Bueno, justamente, ¿no? Caracterizamos que nuestro país, así como nuestro país, los diferentes estados, pues tienen una gran diversidad cultural, características diferentes. Sin embargo, estamos conscientes que la desigualdad es un problema, ¿no? Social que existe y que impera, a raíz justamente pues de este régimen capitalista en el que nos encontramos, ¿no? Pero yo creo que aquí dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. Uno es la educación tiene que seguir siendo un medio, un instrumento, una forma de cómo seguir formando niños críticos con un pensamiento emancipatorio, con un pensamiento que justamente le permita, ¿no? Hacer ese análisis crítico de su entorno y que tenga y que haga valer ese derecho a mejores condiciones de vida, ¿no? Pero también seguir exigiendo a las diferentes instancias gubernamentales, federales, estatales, porque también a ellos les compete justamente buscar los mecanismos para que las escuelas, las comunidades
se desarrollen en mejores condiciones. Pues de momento esto sería mi participación. Bueno, pues vamos bueno, hay otros comentarios del compañero Felipe Martínez Sánchez, que dice: no es una coincidencia de que, que el documento haya sido creado en Oaxaca, debido a la gran presencia de población indígena, pero también la lucha política y por la actividad pedagógica de las y los profesores. La maestra Isabel García Velasco: así se habla y se defiende la educación pública, maestra Lilia. Otro usuario del Face: muy buen análisis, ¿no? Entonces, hay aquí una serie de preguntas. Quiero decirles que vamos a poner el link de la publicación aquí en el chat para que lo puedan descargar. Bueno, Consorcio está colaborando, entonces vamos a tratar de poner en donde está el video el link también para que quienes no hayan estado en este momento de la presentación, recuerden que la presentación se queda grabada y que después se puede volver a ver. Entonces ahí vamos a poner también el anexo del link que lleva para que puedan descargar la aplicación. Y bueno, vamos a cerrar. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a cerrar con un comentario final de nuestras compañeras presenciales aquí, la maestra Lilia Ortiz y Beatriz Picasso Pérez. Entonces, Betty, si quieres cerrar con tu comentario final. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo una experiencia más, no solamente vivencial, sino también en ese intento, ¿no?, de escribir, en ese intento de sistematizar y sobre todo de compartir, ¿no?, porque de esto creo que es uno de nuestros principios, la compartencia, y en este caso pues lo hemos concretizado en esta revista, puntos irrenunciables para incorporar a la Ley Estatal de Educación del Estado de Oaxaca. Muy agradecida, muy contenta con todos los espacios en las que estoy inmersa, ¿no?, desde mi comunidad educativa, ahí con las compañeras, los compañeros, madres, padres de familia, estudiantes, no solamente actualmente, sino de toda esa trayectoria, ¿no?, de vida profesional, de vida laboral, y que hoy se concretiza aquí también, retomando algunas fotografías, ¿no?, unas fotografías de los niños, de las niñas, de los padres y madres de familia, en diferentes niveles educativos, ¿no?, desde el nivel de preescolar, primaria, secundaria, y bueno, ¿qué más hubiéramos querido? Poner muchas fotos que es una evidencia justamente de esa realidad educativa y social en la que se encuentra nuestro pueblo de Oaxaca, ¿no? Y bueno, y decirles que pueden adquirir este material vía digital, como ya lo mencionó la licenciada Jessica, pero también de manera impresa. Queremos decirles que esta reproducción de los materiales pues es un recurso que se cubrió de manera autónoma, colectiva, ¿no?, de quienes lo elaboramos, ¿sí? No estamos siendo financiados por nadie. Creo que también en esa compartencia no solamente es de los saberes, sino también tener que aportar económicamente, físicamente, con nuestro tiempo y demás. Pero algo que yo me quedo es con la satisfacción de seguir contribuyendo a este proceso de formación de nuestros niños y niñas de manera integral hacia una educación en libertad, hacia una educación emancipatoria, y por esa utopía, ¿no?, esa utopía que no debemos de perderla. Creo que la satisfacción, compañeros y compañeras trabajadores de la educación, se nos queda en nuestro corazón, se nos queda en nuestro ser, porque damos todo en lo que creemos, en lo que sabemos, y sin esperar nada, ¿no?, más que eso, más que sirva y contribuya también al proceso de formación de los maestros y las maestras, ¿no? Y pues muchas gracias también a todos los que colaboraron de alguna manera. Gracias aquí también, por supuesto, a Consorcio, Espacio Civil, Consorcio para el Diálogo Parlamentario Oaxaca, por su acompañamiento aquí con la licenciada Jessica, que también ella tuvo algunos aportes también en este documento, ¿no?, desde su visión pues jurídica también. Gracias, muchas gracias, y pues a todos, porque dentro, yo diría no atrás, sino adentro de este material hay muchas personas, ¿no?, muchas experiencias, muchas cosas que sin duda a mí se me cierra la garganta de
de este logro, ¿no? Y sobre todo el tener que atrevernos a hablar, porque creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Buscar espacios para que sigamos hablando, sigamos expresando, porque cuestionamos y criticamos, ¿no? A un sistema político, a un sistema educativo, al servicio del Estado, pero ellos hacen su trabajo, ¿no? Entonces es tarea nuestra de manera permanente seguir haciéndolo, y seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen también esta experiencia, ¿no? Y las tienen ahí guardadas. La invitación, compañeras, es que sigamos teniendo esos espacios, seguir escribiendo y seguir compartiendo, y sobre todo exigir ese derecho que tenemos como ciudadanos, como trabajadores de la educación, ante las diferentes instancias, ¿no? De tener una vida digna, justa y en equidad. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer el espacio que se dieron todos y cada uno de los que nos escucharon. Esperamos que este documento que hoy presentamos puedan convertirse en leyes para la transformación de la educación en Oaxaca. Erróneamente se piensa que los maestros jubilados dejamos de ser productivos, y desde acá les decimos que no, que como maestra jubilada tenemos muchísimas experiencias y que tenemos aportaciones que realizar, y que simple y sencillamente este trabajo está dedicado a todos y cada uno de los compañeros jubilados, y que sabemos lo que nos ha costado trabajar el andar en cada una de las poblaciones, y que estos puntos irrenunciables a esto jamás nos harán renunciar como trabajadores de la educación, y que el documento impreso es gratuito para todas aquellas personas que deseen, está a su disposición, y estaremos siempre, siempre, desde cualquier trinchera, lo decimos nosotros, aportando. Y muchas gracias por el acompañamiento que hemos tenido hasta ahora y que hemos tenido siempre de la licenciada Jessica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos, gracias a los que nos acompañaron también aquí en el espacio para acompañarnos a no presentarlo así nomás y poder tener una interlocución visual y presencial. Y yo creo que se queda justamente una interpelación provocadora de Lilia, de Beatriz, de Alitzel, de Mariebna, ¿no? Que es, vamos a estar atentas, atentos a la construcción de lo que se va a aprobar en Oaxaca en materia de reforma educativa. O sea, creo que es una ley de columna vertebral de cambio, transformación para Oaxaca. Yo creo que ese es como el principal llamado que yo dejaría, y sí como el llamado también a la legislatura, esta participación abierta que se tenga que hacer justamente para que se escuchen también las voces de la experiencia, o sea, quienes han caminado, quienes ubican las realidades de las escuelas, de las realidades de niñas y niños. Creo que una parte importante que el documento también habla sobre el tema de las identidades, de las diversidades de niñas y niños, ¿no? O sea, no es nada más niño y niña, o sea, son las niñas, los niños, ¿no? Las variables diferenciadas de contexto, las interseccionalidades que hay de población en Oaxaca, y de la población diferenciada en la que recae el aporte de generar conciencia crítica de las niñas y niños por parte de las maestras y los maestros en Oaxaca. Entonces yo dejaría ahí como ojalá puedan tomar esta provocación de debate, que no solamente es para el Congreso del Estado, este debate en nuestras escuelas, este debate en los comités y padres de familia, y como dice, los ejemplares están allí, son pocos los físicos, pero justo parte de este tiempo de pandemia es que, bueno, vamos a construir un WhatsApp también y vamos a moverla en todos los grupos, y ahí les pediríamos que nos ayudaran, ¿no? A compartir con toda la gente, con todas las personas, para que el documento pueda tener un alcance mayúsculo y que justamente pueda generar pues estas reflexiones, ¿no? Como les decíamos, es una preocupación. Muchísimas gracias por el tiempo que se dieron para estar. Y bueno, yo les decía, el link lo vamos a compartir vía WhatsApp, vía mensajes del Facebook, vías diversas para que sea accesible, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias, maestra Betty, gracias, maestra Lilia, gracias a la maestra Litzel, Mariebna, por ayudarnos a construir más conciencia crítica, ¿no? Y como decían, no solamente en las aulas,
sino también en la calle, sino también en estos espacios. Gracias, Lilia, efectivamente, porque siendo jubilada todavía hay más que hacer, ¿no? Todavía hay un reto y entonces agradecemos muchísimo y agradezco la oportunidad que me han dado también de poder estar con ustedes, de acompañarles ya durante casi una vida. Entonces, muchas gracias y pues bueno, que tengan muy buena tarde todas y todos los que nos acompañaron. ¿Tomamos así? Para la foto.